varios temas de la Biblia. Es importante, hermano. Sí, ahí nos edificamos. Sea 20 minutos, media hora, una hora. Lo que sea, siempre es bueno hablar de lo bueno. Con él es que hablo más de los temas de la gracia, porque él lo maneja mejor que yo y que varios hermanos. No sé por qué tiene esa capacidad. Ve, y el hermano José Gusto no vino, no lo invitaron. ¿Cómo no? Pero no contestó. Y a él solo le gusta que lleguemos al él. Sí, eso es lo raro. Tal vez tenía alguna actividad hoy. Pero yo que comienzo de semana le dije que íbamos a estar aquí. Pero es que ahí es donde yo me pongo a pensar y me duele también en mi corazón. Porque ahí uno siempre debe estar dispuesto. Siempre debe estar dispuesto para toda buena obra. Porque así está escrito. Si el hermano los invita, no es el hermano el que los está invitando. Es porque quizás Dios nos quiere dar algo. Nosotros no nos acercamos a ese llamado, ¿verdad? Y es vergonzoso, porque andamos diciendo que somos lo mejor, lo máximo, que nadie tiene esto, que solo nosotros. Pero nos estamos alejando cada día más de la voz de Dios. No es porque si vienen aquí a oírme a mí no, porque yo no soy nada. El único que es algo es Dios, y Dios nos envió su Santo Espíritu para guiarnos. Eso es lo que a veces me pongo a pensar, hermano. No, yo casi le digo, pues, que si usted no se pone triste, antes habíamos un buen grupo y ahora como que va disminuyendo. Incluso yo no estaba muy claro en muchas enseñanzas y a lo mejor pensaba que me iba a salir y el grupo lo miro un poquito pequeño. Es que esto no se trata de grupo, estamos claros de eso. Claro. Esto no se trata de hacer un grupo grande, de hacer un grupo chiquito, no. No se trata de eso. Recordemos que no estamos tratando de construir una iglesia de 4 paredes, que la vamos a llenar de gente, ¿no? Estamos tratando de construir los templos que somos nosotros, los hombres de carne, que es donde habita el santo ser. Construir ese templo. El santo ser de cada persona es lo que se debe ir edificando más con mayor fortaleza espiritual, podemos decir, o mayor conocimiento. Claro. Y eso es lo que yo lo miro, pues, como dice usted, se van como alejando y contradicen la palabra. Por ejemplo, yo he observado, pues, en Omar no está en la gracia, definitivamente, contradictorio. Dice que no es un chisme que le traigo a usted, no, dice que sus enseñanzas son erradas, que son tiene una palabra ahí que no recuerdo ahorita, pero son blasfemas, pues, son mentiras, pero tiene otra palabra. Hermano. Y que él ya no está correcto viviendo. Entonces me parece a mí, ¿y qué pasa? Hay algo que ¿por qué no? Lo que sucede a veces no que se ha entendido bien el mensaje. Exactamente. Lo que sucede es que a veces las personas no han logrado entender. Y las personas creen que el Espíritu Santo los va a guiar solo porque ellos creen. ¿Ya me entiende? Digamos que usted oye un mensaje de la gracia y le gusta. Entonces, o ha escuchado varias veces y después ya se retira, ya me lo sé, ya todo eso. ¿Verdad? Entonces piensa que el Espíritu Santo de Dios ya lo va a guiar a él. Y que a él ya Dios le va a dar las nuevas enseñanzas. Ahí estaríamos cayendo en el mismo rol de la religiosidad. Porque han aparecido tantos ministerios religiosos. Porque, mira, Dios me habló esta noche, hermano, me dijo que pusiera mi ministerio. El ministerio se va a llamar tal y tal. Y ya salgo yo con mi ministerio a poner allá a buscar a cómo engañar a un grupo de gente, pedirles para comprar el terreno, pedirles para después construir y después para hacer las mejoras adentro del templo. Y ya me quedo yo como dueño de ese lugar. Ya le robé a la pobre gente. Le robé el terreno, le robé todo su dinero para hacer el templo. ¿Y de quién es eso? De él, porque lo puso a nombre de él. Esa fue la gran revelación que recibió. Entonces, si nosotros pensamos que esto es así, estamos perdidos. Porque vamos rumbo ¿a qué? A una secta religiosa más. En esto no puede existir ninguna división. Ninguna división. No existe. Recordemos algo muy importante.
el Espíritu Santo, conocido, ¿verdad?, como el otro consolador, no podía guiar a los discípulos. A ninguno de los otros discípulos guió el Espíritu Santo de San Juan 14:16. ¿Por qué no lo guió a ninguno de ellos? Porque el Espíritu de Cristo es el que lo guiaba. Ahí lo dice claramente, que ya dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dice, juntamente crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es el que vivía en el apóstol? Ajá, y el otro consolador, ¿qué iba a andar haciendo? Si estaba Cristo terminando la obra, estaba perfeccionando el cuerpo de los santos, que es la iglesia, que son los apóstoles, para que pudieran llevar este mensaje. No pueden haber dos, por decir así, dos líderes en un lugar, solo uno. Una vez que el apóstol Pablo parte, ¿verdad?, que duerme él, el Señor Jesucristo también partió hacia los cielos. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 días. Cuando él asciende a los cielos, y después estuvo viniendo dándole mandamiento a los discípulos durante 40 días por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Escritura. Sí. Pero dice también la Escritura, vamos a leerlo aquí para que no salgamos de lo que está escrito en el libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo... A ver... Sí, capítulo 4. Efesios, vamos a leer Efesios. Y el 4:10, perdón. El que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. 4:11. Sí, para llenarlo todo. ¿A dónde fue que subió, dice este? Fue recibido arriba en gloria. Fue recibido arriba, dice, en gloria. Pero es que quiero ese después de este que estoy leyendo. Busquémoslo. Entonces dice el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio. ¿Ves qué es lo que estábamos hablando? Él mismo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 4:12. 4:10. 4:10 al 12 estamos ahorita. Y a otros dice pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? ¿Quién es el que estaba haciendo esta obra? Era Jesucristo que estaba haciendo esta obra, perfeccionando a los santos, a fin de perfeccionar, dice, a los santos, para la obra del ministerio, que les fue encomendado a cada uno de ellos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Aquí vemos nosotros que el Espíritu de Cristo estaba edificando a los santos, los estaba instruyendo, los estaba instruyendo. Cuando hablamos de, ese es el texto entonces que tenemos. Entonces vamos a leer 1 Timoteo 3:16, porque estamos aquí diciendo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. También podemos leer un poco Apocalipsis 4:18, donde después dice, dada toda honra, toda gloria y todo poder. Pero vamos a leerlo después de 1 Timoteo. Pues si podemos agregar algo, también está ese. Después vemos a ese Apocalipsis. 1 Timoteo 3:16, ¿va? 1 Timoteo. Es que aquí Dios nos quiere decir algo. Lo que pasa es que todavía no ha salido pues la información. Dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, ¿verdad? ¿Ves qué bonito? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿verdad? Él fue recibido. ¿Quién es el que fue recibido? Jesucristo. Una vez que fue recibido, dice que fue recibido por los ángeles, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió cuando él fue recibido nada más? Ah, ya vino, dale pues, me voy a acostar.
Como cuando alguien llega a medianoche a la casa. Qué alegre que vino el hermano, ¿verdad? Ya, como es medianoche, bueno, pues, siéntese, vamos a acostarnos y nos vemos mañana. Fue recibido. ¿Qué cosa es ese recibido? Dice que hubo una fiesta en los cielos, cuando él llegó triunfante, ¿verdad? Porque fue obediente, dice, y obediente hasta muerte de cruz. ¿A quién es aquel que le gusta morir? Y sabiendo que va a morir, pues, ¿quién va a estar alegre? La gente hasta se supone, es que él estaba triste, dice, en el monte Getsemaní, hablándole al Padre, que los pasara esa copa, que no bajara a pasar esa copa. Era su voluntad de que lo mataran, ¿verdad? Pero a él no le importaba eso. Él venía a cumplir solamente, ya venía destinado a lo que le había sido encomendado, pues. Él venía como cordero para expiar los pecados del mundo, y eso no podía ser evitado. Por más que llorara, por más que hiciera, por más de todo lo que él pidiera, eso es algo que ya estaba trazado para que sucediera, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que fue recibido arriba en gloria por los ángeles, ¿quién? Jesús. El 3:16, Eva. Indiscutiblemente, grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es este otro texto que nos tenía ahí el hermano? Apocalipsis 4:11 sobre el recibimiento, perdón. Apocalipsis 4:11. Él recibe también todo esto, del poder, de la gloria, humanidad, pues, Apocalipsis 4:11. 4:11. Es que quiero que notemos algo muy importante aquí. 4:11, dice, vamos a leerlo desde el 10. Los 24 ancianos se postran, dice, delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante de él. Delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, ¿verdad? Porque tú creaste todas las cosas. De recibir el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Están diciendo los 24 ancianos, ¿a quién? Al que fue recibido arriba en gloria, ¿verdad? Que es Jesucristo. Ajá. ¿Y esto cuánto tiempo duró esto? Este recibimiento, ¿cuánto tiempo duró esto que estamos hablando? Que fue recibido arriba en gloria, que le fue dado, dice, los 24 ancianos decían: tú eres digno de recibir el poder, la gloria y la honra, ¿verdad? ¿Quién recibió esto? El que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿y cuánto tiempo duró esto? Para que él recibiera todo el poder, la gloria y la honra. ¿Cuánto tiempo duró esto? Porque recordemos nosotros algo muy importante. Dice la Escritura que para nosotros, para Dios, dice, 1000 años en la tierra son como un día para él. ¿Verdad? Sí. Son como un día. Entonces, ahí es donde quiero que el Espíritu nos quiere causar. ¿Para qué? Porque según lo que oigo, hay contaminaciones en las mentes, ¿verdad? Y es importante saber de que esto, yo, por ejemplo, no lo recibí de ningún hombre. Y lo que hemos venido hablando, lo hemos venido hablando por el Espíritu. Porque este evangelio no se puede entender si no es por el Espíritu de Dios. El hombre de carne puede ser científico de la NASA, pero no lo entiende. Porque ahí está escrito. Si lo lograran entender, no andarían buscando si el Mar Rojo fue abierto por Dios o fue abierto por algún huracán, que en ese momento se sopló y se abrió el Mar Rojo y pasaron
los israelitas por el mar, ¿verdad? Ellos andan preocupados viendo a ver que hubo un gran viento y que ese viento abrió el mar y entonces en ese momento pasó el pueblo de Dios allá. Qué coincidencia, pues. Y además de eso, de que el viento abrió, dejó sequito donde ellos pasaron, ¿verdad? No había barro, no había nada donde pasaron tranquilos ahí con las carretas, con todas las cositas que pasaron. Entonces el invento humano, pues, cómo la ciencia quiere venir desvirtuando la potencia, el conocimiento y el poder de Dios con palabras huecas inventadas por ellos, ¿verdad? Con sus maquinitas que según ellos creen que ellos las inventaron, esas maquinitas que ahora dicen que ya pueden dictaminar con el, no sé cómo se llama esto, se me olvida, que este hueso es de un elefante que vivió hace 3000 años, que vivió hace 2 millones de años. Entonces ahí vienen ellos a leer con esas maquinitas. Si supieran que la Escritura nos revela de que no hay nada completamente nuevo. Todas las cosas fueron puestas por Dios y que todo se vuelve a repetir, todo se vuelve a repetir. No hay absolutamente nada nuevo que el hombre haya inventado y todo lo que el hombre sabe hoy es porque Dios le ha dado la sabiduría para que nos sirva de beneficio a nosotros mismos. Porque, a ver, veníamos ahora conversando en el carrito, ¿quién inventó la sal? ¿Cómo hicieron para sacar la sal del mar? ¿Quién le dio esa inteligencia al hombre para que la sal, una simple cosa como una porción de sal la pudieran sacar del mar? A ver, el agua es salada, pero nadie podía sacar sal, no sabían cómo se hacía para sacar la sal. Tuvo que Dios intervenir en la mente de algún hombre y darle este conocimiento para que él pudiera aprender a sacar la sal, y así se vino. El mundo entero consume sal, todos los seres terrestres consumimos sal. ¿Qué hombre tan inteligente para inventar la sal? ¿Y por qué será que la sal del mar no se acaba con tanta gente que come sal? ¿Verdad? Entonces la gente es tonta, que con unas palabritas a veces los marean, pues nos ponen mareados, pero todo es por falta de conocimiento, siempre, todo es por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver nosotros? Cuando el Señor fue recibido arriba en gloria por su Padre y por los ángeles y por todas las personas que estaban allá arriba, en los cielos, ¿cuánto tiempo pasaron de fiesta? Si hay fiesta, imagínense, cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies del Señor, si hay fiesta en ese momento, ¿cómo habrá sido cuando llegó el Hijo de Dios triunfante? ¿Cómo habrá sido eso? Pues fue una gran explosión de alegría y de todo, pues, porque no le falló. Porque la Escritura nos revela en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, 16, dice que, vamos a leerlo, que fue sin pecado, que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Hebreos 4, vamos a leer. Qué importante que es el conocimiento de Dios. ¿Ah? En el número que está, sí, en el 4 del 2 está eso. Vamos a ver. 4.14, 4.15. Es que el 15. El 2, ahí está en el 14. No, voy a leer 4.15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, sí, el 14, 4.14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hoy sigue el mismo hilo de la enseñanza. Traspasó los cielos, dice. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por petición, hermano, vuelvo a leer, porque dice, el Hijo de Dios fue traspasado en los cielos. Qué bonito. Este es el que fue recibido. Este es el que fue recibido. Pues decía yo, estamos siguiendo lo que es el Espíritu. Mira cómo nos trae este texto. Recordemos nosotros, hermano, algo muy importante, ¿verdad? Que siempre que venimos al lugar santo, porque el lugar santo es toda la tierra en su plenitud es santa, porque fueron creados, lo leímos en Apocalipsis, que fueron creados por Él y para Él, todas las cosas. La gente cree que solo esos púlpitos viejos que hace la gente en las iglesias son santos, a saber que marihuanero, borracho, violador hizo ese lugar, y creen que es santo, ¿verdad? Y andan diciéndole que los pobres católicos andan caminando con muñecos ahí que le llaman santos a esos muñecos. Pues si esos púlpitos viejos que ellos hacen son santos, también los que andan los católicos son santos, porque el mismo marihuanero lo hizo.
a lo mejor, ¿verdad? Entonces, pero no es así, no es así. La tierra y su plenitud son de Él. Qué linda esta enseñanza. Son de Él, la tierra y su plenitud. Y si la tierra y su plenitud son de Él, ¿cómo es la tierra? No es santa. Sembramos aguacatitos, ahí vienen los aguacatitos. Una tierra santa, ¿verdad? Lo que sembremos, Dios lo hace producir. ¿O acaso es la mano del hombre? Porque es un gran ingeniero agrónomo, o hace, ¿cómo se llaman estos? Los injertos que hace. Es el mejor hombre que hace los injertos, y por eso es que produce los grandes mangos, los grandes aguacates. Pues es el mejor hombre que hace injertos, pero si Dios no quiere que produzca aguacate, sus palos no le van a producir nada, absolutamente nada. Allá un hombre en la costa sembró un cocal, porque se quería hacer rico sembrando coco. Un solo palo de coco, no echó coco nunca, jamás. Ahí está el cocal. Ningún palo tiene coco. Y las otras propiedades que están a la orilla tienen coco los palos. Y esos no tienen. Y me lo enseñó el Chogo esa vez que anduve por ahí. Que no es mentira, pues esto que les estoy diciendo es verdad. Pasamos por una propiedad y me cuenta el Chogo la historia. Mire, hermano, necesitamos palos. Ningún palo tiene coco. Y donde terminó la cerca, la otra cerca, ahí están llenos de coco los palos. Buenas. Propio. Pase. Así si lo miro corpulento siempre, el mismo físico. Pues gloria a Dios. Entonces, hermano, vamos a leer por petición, ¿verdad? Y claro que el versículo es muy hermoso, el versículo Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién fue el que traspasó los cielos? Jesús, ¿verdad? Retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué está diciendo este texto, el versículo 16? Dice que nos acerquemos ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia y llegar ¿a qué? Y encontrar y hallar gracia, dice, debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ese es el 16, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que si nosotros no nos acercamos a este trono de la gracia, ¿verdad? Confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar cuando logremos obtener, acercarnos confiadamente a este trono de la gracia? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Misericordia. ¿Qué significa eso que vamos a hallar? Misericordia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Como dicen los chicos, ¿ves? No alcanzó el hermano Salomón, se acabó el queque, ¿verdad? No alcanzó, ¿qué significa? Que no logró obtener su pedazo de queque, su rebanada de queque. Y aquí dice que si nosotros nos acercamos, pues, confiadamente al trono de la gracia, no que las personas se acercan y este será que nos quiere engañar, será que nos quiere mentir, a lo mejor quiere que dejemos donde estamos yendo para que nos quedemos con él. ¿Qué será? La gente anda con esa malicia en su corazón, ¿verdad? Y no sabe que a quien están evaluando según ellos creen que es al hombre, pero es a Dios, porque la palabra que se está anunciando no es mía, es de Dios, es que está escrita. Entonces acerquémonos pues confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué significa alcanzar misericordia? Vamos, hermano Salmón, ¿ya está dormido? No. Bebé café, ya te miro los ojos chinos. Guardar la Biblia y poner atención mejor. Guardar misericordia es como alcanzar misericordia.
¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién es el trono de la gracia? Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, dice él que quiere que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Qué es alcanzar misericordia? Alcanzar la salvación. ¿Qué es alcanzar misericordia? No exactamente así. Entender el conocimiento del Padre y del Hijo. Entender el conocimiento. ¿Qué es alcanzar misericordia? Pasa. ¿Qué es alcanzar misericordia? Es que esto es importante. Parece que porque hemos sido blandengues la gente no aprende. Y el que no aprende hay que correrlo porque no tiene interés de Dios. ¿Qué vamos a andar chineando? Ya estamos grandecitos. Entonces es la primera vez que nos vemos. Entonces, ¿qué es alcanzar misericordia? Alcanzar los misterios. Alcanzar misericordia es alcanzar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Porque ¿qué es lo que nos va a producir esto? Si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia. La misericordia es la palabra de Dios. Recordemos que los fariseos allá le dijeron, bueno, ¿y por qué vuestro maestro come y bebe vino con los publicanos y pecadores? Le dijeron a los discípulos los fariseos. Jesús les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios ni holocaustos. Ya estoy hasta aquí y no quiero sacrificios ni holocaustos. Lo que quiero es que aprendan misericordia. Él les estaba diciendo que aprendieran la palabra de verdad, la que los va a salvar. No que andan matándome palomas y chanchos ahí. No me sirve eso. El Señor estaba aburrido de esas cosas. ¿Qué me tienen? ¿Verdad? Entonces vayan y aprendan, me dice, lo que significa misericordia quiero. Por eso es que cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, vamos a recibir la misericordia de Dios, porque es Dios quien tiene la llave para abrir nuestro entendimiento. Recordemos lo que dice Lucas 24:45, que los apóstoles, aún después que Él resucitó, no entendían lo que Jesús les hablaba. Pero dice en Lucas 24:45, y le abrió el entendimiento hasta entonces. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos embotado el entendimiento, no podemos recibir la gracia de Dios. Sencillamente, lo que hemos recibido es la brujería que los hombres en el mundo religioso nos han metido, que nos cobran, nos convierten en perros y en chanchos para que nosotros andemos detrás de ellos. Solo Él es el santo, ¿verdad? Pero no es así. Dios quiere que entendamos su misericordia y para poder entender a Dios tenemos que ser humildes, mansos y sencillos de corazón. Cuando andemos nosotros siempre con la malicia por delante, no vamos a recibir nada. Porque esto que estamos recibiendo no lo inventó José Luis. Esto fue puesto por Dios en el corazón de cada hombre. Y Dios quiere que estos hombres salgan adelante con este conocimiento para que se lo den a conocer a otros. Porque ¿cómo van a ser salvos los demás? Si este evangelio quedó para testimonio, este es un testimonio que debemos de contarle a las demás personas, para que las demás personas puedan entender la verdad de Dios. Si no, no la van a entender nunca. Y alcanzar misericordia dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos produce la gracia? Entonces, cuando nos hemos acercado confiadamente al trono de la gracia y hemos recibido misericordia, ¿verdad? ¿Qué es lo que encontramos? El oportuno socorro que andamos buscando. A ver, nosotros estamos claros de que en cada uno de nosotros existe un santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que los antiguos anduvieron como peregrinos, ¿verdad? Sin morada fija, como anduvo Abraham, por decir algo, pues. Anduvieron de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Dice que si ellos estuvieran pensando en regresar a sus lugares de origen, bien tuvieron tiempo de hacerlo. Pero ellos esperaban una patria, dice, que estaba por venir, que no es esta tierra que ven nuestros ojos de carne y hueso. Por eso es que ellos nunca se preocuparon por regresar de nuevo de donde ellos eran. Porque ellos estaban esperando una patria. ¿Cuál patria? La celestial. ¿Cuál es la que estamos esperando nosotros? Porque ya vivimos en esta tierra. ¿Y qué más vamos a estar esperando? ¿Verdad?
Estamos esperando esa misma patria celestial. ¿Y cómo vamos a llegar a vivir en ella? Puro santo, con el conocimiento. Eso es obediencia. Aprendiendo la obediencia Y teniendo el conocimiento. y acercándonos. Y acercándonos, dice, confiadamente hasta el trono de la gracia. Porque solo ahí es donde se encuentra el oportuno socorro. El oportuno socorro está en Cristo. Él es quien le quita los sellos al libro para que nosotros podamos ver. Si no, nadie se los puede quitar. Yo aquí puedo pasar 1000 años diciéndole lo mismo, nadie va a entender. Es Él el que nos quita los sellos. Pero para que Él nos quite los sellos, ¿cómo tenemos que actuar? Confiadamente, con humildad, con sencillez de corazón. Porque si no somos de esa manera, no vamos a poder entender a Dios nunca. El hombre cree que Él es humilde. Él en sus propios pensamientos, pero realmente no es humilde. Tiene que cambiar de la forma humana a la forma espiritual. Recordamos el domingo pasado que vimos el mensaje de las dos fuerzas. La fuerza física, ¿verdad? Que es cuando el hombre se siente muy poderoso por su juventud, por su dinero, porque tiene armas, porque tiene grandes carros, se siente poderoso. Pero esas fuerzas fallecen aquí mismo en esta tierra. ¿Cuál es la fuerza que nos sirve? Es la fuerza espiritual, porque la fuerza espiritual dice que la sabiduría y la inteligencia acompañadas del dinero, dice que son mejor. Porque una persona con dinero sin sabiduría de Dios y sin inteligencia de Dios no sirve, porque se tropieza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener la sabiduría de Dios, que es la fuerza espiritual en nosotros, para poder alcanzar a ver las cosas que no se ven. Con las fuerzas humanas podemos alcanzar a comprar las cosas que se ven, pero con las fuerzas espirituales podemos alcanzar a obtener las cosas que no se ven. ¿Quién ha visto la patria celestial? Nadie. Pero si nosotros tenemos esto, si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar el oportuno socorro, lo encontramos ahí en ese momento. Dice el versículo 5:1: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Verdad? Por eso es que cuando nosotros tenemos este conocimiento, no podemos ser injustos con los que no lo tienen. Cuando nosotros le hablamos a alguien de este conocimiento, es como que hablemos con un niño, aunque él sea erudito, aunque él sea un gran teólogo, aunque él sea maestro en divinidad, aunque tenga su oficina llena de diplomas que le dieron los brujos religiosos, aunque ande su billetera llena de carnet que le dieron todas las empresas religiosas, él es un niño. Y es un niño no nacido, porque si fuera un niño nacido es diferente, pero es un niño no nacido en el conocimiento de Dios, o sea, en la misericordia de Dios. Es un niño no nacido, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer, dice? ¿O cómo tenemos que mostrarnos delante de estas personas? Pacientes, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados en el tiempo pasado, pues. Entonces, bien, ¿qué es lo a dónde es que queremos llegar? ¿Cuánto duró esta fiesta que estuvo Jesucristo en los cielos una vez que fue recibido arriba en gloria? Dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Cuando Él traspasó los cielos, hubo fiesta en los cielos. ¿Cuánto tiempo duró esa fiesta en los cielos? Tuvo que haber durado, tuvo que haber habido, porque dice que lo recibieron. Cuando, por ejemplo, el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre, ¿qué hizo su padre? Lo recibió, le hizo una fiesta, le dio lo mejor, pues. Le dio lo mejor y también le dio un anillo de oro, ¿verdad? Miremos qué clase de alegría la que tenía un hombre terrenal,
Porque si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, si le pidiéramos el Espíritu Santo, Él lo daría, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo estuvo esa fiesta en los cielos? ¿Cuánto tiempo duró esa fiesta? ¿Hubo un tiempo? ¿Cuánto tiempo duró? Hasta el día de hoy está la fiesta. Hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo duró esa fiesta? No sabría. ¿Cuánto tiempo duró, hermano Salomón? Salomón. Es que estoy en mi inquietud, que si cuando él subió, todavía, o sea, cuando él cumple Sigue su obra, siempre esa fiesta. él subió a los cielos, ¿verdad? Pero esa fiesta no fue en ese momento que entrega su sangre en el lugar santísimo. Todavía vino aquí y estuvo 3 días. 40 días, 40 días. 40 días. Esa fiesta fue hasta después de los 40 días. Cuando él asciende. ¿Ah? Cuando él asciende totalmente. La fiesta sigue. Sigue la fiesta. La fiesta sigue cuando cada persona va teniendo el conocimiento. Miremos algo muy importante. Y esto es lo que he querido tratar de esta mañana o este día. No yo, sino la gracia de Dios que mora en mí. De aclararlo. ¿Verdad? Vamos a ver cuántos días duró esa fiesta. Realmente. Según lo que dice la Escritura. Porque, ¿qué sucedió? Vamos a poner otro ejemplo antes de dar a conocer el misterio, ¿verdad? Por el Espíritu. Antes de dar a conocer el misterio por el Espíritu. ¿Qué sucedió cuando Moisés subió a la montaña, hermano Salomón? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando él subió al monte Sinaí a traer la ley de Dios? Las tablas de la ley, pues. ¿Qué sucedió? Dios le dio las tablas con el Sí, y abajo, ¿qué estaba sucediendo? El pueblo, ¿cómo estaba? Caído Desenfreno, está desenfrenado haciendo un becerro de oro. Correcto. ¿Por qué estaban así? Pues estaban sin ley. conocimiento, sin ley. Correcto. Así es. Entonces estaba el pueblo en desenfreno. Estaba desordenado. Ahí pasaron 40 días apenas que se fue Moisés, ¿verdad?, a recibir las tablas de la ley. 40 días. Entonces, como un dicho, digamos, terrenal, cuando el gato no está en la casa, Hacen fiesta los ratones. hacen fiesta los ratones, ¿verdad? Algo así viene siendo. Entonces, cuando la ley de Dios no está en nuestros corazones, Si no hay ley, ¿verdad? Hay un desenfreno. Entonces hay un desenfreno en el pueblo, completamente desenfrenado. haciendo barbaridades. Y este desenfreno hasta el día de hoy sigue, porque la ley de Dios no está en sus corazones. O sea, la misericordia de Dios no la tienen los hombres. Ellos están, los hombres, estudiando para poner sus propias empresas religiosas, que es de lo que ellos viven. Pero la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, se debe de anunciar gratuitamente hasta lo último de la tierra. Y sin palabras persuasivas para que el día de mañana nos tengan que dar algo. No nos tienen que dar absolutamente nada, porque no son ustedes los que nos enviaron a hacer esta obra. Es Dios. Y si Dios nos envió, Él verá si nos deja muertos de hambre. ¿Verdad? Ya ese es problema de Él con nosotros los que somos enviados. Ustedes no tienen que darnos absolutamente nada, porque Dios no nos mandó a pedirle absolutamente nada a nadie, sino a dar lo que Él nos ha dado. ¿Y qué es lo que Él nos ha dado? Su misericordia. Y esa misericordia es la que tenemos que inyectar en el corazón de los hombres, por amor, gratuitamente. Entonces, regresamos a que el pueblo en desenfreno, ¿verdad? En esos 40 días que Moisés sube al monte Sinaí a traer las tablas de la ley. ¿Qué sucede hasta el día de hoy? El pueblo en desenfreno. Dicen que creen en Dios, pero es en el Dios de sus propias mentes en el que ellos creen. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben cuánto duró la recibida en gloria que tuvo el Señor Jesucristo en los cielos. No lo saben.
Es como que estamos sin ley. Y al no saber eso, el Señor Jesucristo asciende a los cielos, el Padre lo recibe, Él está en fiesta. Él no está preocupado qué está sucediendo aquí en la tierra. Moisés estaba preocupado qué estaba sucediendo cuando estaban haciendo el becerro de oro en esos 40 días. Moisés no estaba en eso. Moisés estaba en la cima del monte Sinaí, ¿verdad? Y Dios también estaba ahí, pero no se le manifestaba a Moisés. Moisés estaba esperando una respuesta de Dios. Entonces el hombre no espera la respuesta de Dios, sino que él quiere hacer las cosas que son de Dios sin el entendimiento. Por eso es que el mundo religioso anda en desenfreno, porque no ha recibido la misericordia de Dios, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en el libro de Oseas, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 2. Quiere decir que, hermano, solo realmente como aquellos tiempos simples, hoy también son unos pocos, porque cuando venga el milenio, y analicemos algo. Cuando venga el milenio, Oseas 6. Sea no 6, van a 2. ser todos, va a ser un poco. Tan solo el remanente. Tan solo el remanente. Recordemos que dice Hebreo, Remanente escogido. Romanos 6, 11, ¿verdad? 11, 5 y 6. Queda pues aún en este tiempo un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia no sería gracia. Lo que sucede es que la gente en el mundo religioso creen que la gracia es solamente como ellos piensan, porque no conocen nada de la gracia. Recordemos que el mundo religioso dice, sí, hermano, es que la gracia es un regalo inmerecido. Está bien, pero ¿cuál es el regalo? Pues la vida eterna. Pero ¿cómo hago para obtenerla? En ese regalo de la gracia. Hay muchas cosas que explicar acerca de eso. Entonces, pero en sí, ¿qué es la gracia realmente? Es tener el conocimiento de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos, según Romanos 16, 25. Si la persona no tiene este conocimiento, no tiene la gracia. Lo que tiene es la idea de que en el libro de Efesios capítulo 6, en el libro de Efesios capítulo, a ver, ¿cuál es? 6, 7 creo que. Vamos a leerlo, vamos a leerlo. Entonces, ¿qué es la gracia? Es tener el conocimiento de los misterios que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos. ¿Quién es la gracia? Es Jesucristo mismo, la esencia pura de la gracia. A ver si es ahí. El 1.7. Donde los pecados, según el regalo. No es ese. Este es el 2.7, hermano. A ver. Aquí. Vamos ahorita. Sí. Efesios 2.7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Verdad? Por gracia somos salvos. Entonces, la gente en el mundo religioso dice, por gracia somos salvos, por la fe. Pero ¿cuál fe? Si la fe no la conocemos. La fe que está vigente actualmente. Porque la gente nos habla de la fe de Hebreos 11, 1 y 2. Pero la fe que está vigente ahora, ya está durmiendo. Pero la fe que está vigente ahora, ¿cuál es? 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es la fe entonces? Es un espíritu. Y este espíritu de fe que mora ahora en nosotros, ¿cuál es? Que creamos en lo que dice la Escritura solamente. Lo que dicen los hombres, lo que dice el mundo religioso, lo que dicen las sectas religiosas, no sirve.
Eso lo inventaron ellos. Desde el momento en que yo pertenezco a X o Y, no pertenezco entonces a la congregación perfecta, que es a la congregación de los primogénitos. Pertenezco a una congregación terrenal, entonces quien se congrega es el hombre terrenal. Por supuesto, el hombre todavía no conoce que existe otro hombre dentro de cada uno de nosotros. Y al no conocer eso, él anda santificando solo al hombre de carne. Pero el santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo sigue dormido. Porque si no, entonces, ¿para qué se escribió Efesios 5:14? Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Hasta cuándo nos va a alumbrar Cristo? Hasta que nos levantemos del sepulcro, que es este mismo cuerpo de nosotros que nos tiene sepultados, que no nos deja ver la luz. ¿La luz de qué? De la misericordia. Porque la misericordia, ¿qué es la que nos lleva a dónde? Al oportuno socorro. ¿Y cómo nos vamos a acercar hasta el trono de la gracia? Dice, con sencillez, con humildad de corazón. Y que nos vamos a acercar también, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. Por supuesto que cuando nosotros tenemos las costumbres del mundo religioso y queremos venir al conocimiento que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, tenemos problemas. Porque, como estábamos leyendo, el hermano Jorge nos estaba leyendo el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 14. Hechos, capítulo 6, versículo 14. Que es temible. Esto es terrible. Hechos, capítulo 6, versículo 14. Es algo que el hombre tiembla. ¿Por qué? Porque no puede dejar sus costumbres a las cuales obedece. Dice el 6:14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este templo, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La gente andaba alegre con Jesús porque lo oían decir esas cosas, que iba a cambiar las costumbres que Moisés les había enseñado. No andaban alegres, andaban tristes, y por eso mismo que decidieron matarle, hasta que lo mataron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo oían decir que iba a cambiarles las costumbres que Moisés les había enseñado. Recordemos lo que dice la Escritura en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué está diciendo ese texto? Que el cambio y venía un cambio de hombres visibles y tocantes a lo invisible. Y lo invisible, como el hombre no lo ve, no lo puede creer. ¿Quién puede creer en lo que no ve? Y es lo que Dios nos exige, en su perfecta voluntad, de que creamos en lo que no vemos. Porque si creemos en lo que vemos, ¿para qué esperamos? Debemos de creer en lo que no vemos. ¿Verdad, hermano Salomón? Gloria a Dios. Vamos a ver entonces por qué el pueblo de Dios sigue en desenfreno. Estábamos ahí en Amós, o sea, 6:2, 6:1 y 2. Ahí es. Sí, 6:1 y 2, 6:1 y 2. 6:1 y 2, o sea, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Verdad? Dice que Él vino, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, dice. Hirió y nos vendará. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. Miremos bien. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día resucitará. Y en el tercer día nos resucitará. Nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo es que vamos a vivir delante de Él? En el tercer día. ¿Verdad? Si logramos entrar en ese día.
Por eso habla el Señor del reposo, ¿verdad? Si logramos entrar a ese reposo, que es en Cristo, vamos a poder vivir delante de Él. Pero si no logramos entrar a ese reposo, no vamos a vivir delante de Él. Viviremos delante de los hombres dándole hurra y aplausos. Porque la doctrina de los hombres es la que yo ando sentada en mi corazón. Pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿qué? La enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios no es impartida por hombres de carne y hueso en este tiempo. El evangelio que está vigente para el tiempo de la gracia no es para hombres de carne y hueso. Es para los que estuvimos con Dios desde antes de la fundación del mundo y que siguen dormidos, presos en estos cuerpos de carne y hueso. Pero no tienen culpa, porque el santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios lo envió con un espíritu de sueño. Según Isaías 29, 11, 12 y 13. ¿Verdad? Él está preso ahí y dormido. ¿Hasta cuándo va a ser despertado? ¿Y por quién va a ser despertado? Va a ser despertado por el Señor Jesucristo, o sea, por la palabra. Porque dice Efesios 5:14, valga la redundancia, porque ya lo dijimos, por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, ¿quién es el que lo va a alumbrar? La misericordia, ¿verdad? Porque Cristo es la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuándo comenzó el tercer día? ¿Cuándo comenzó el tercer día de Dios? No el tercer día de Salomón, el tercer día de Dios. ¿Cuándo comenzó? El tercer día. Para que podamos vivir en ese reposo. Si no, no vamos a vivir en ese reposo. Estaríamos viviendo en el reposo de los hombres, que es el reposo de los días humanos que transcurren en este tiempo humano. Entonces, pero nosotros ya no podemos vivir en ese tiempo humano. Recordemos que a quien les está hablando la Escritura ahora no es al hombre de carne y hueso, es al santo ser que estuvo con Dios desde antes de la fundación del mundo y que ahora sigue dormido. Pero no es porque él quiera, es porque así estaba predestinado para ser despertado en el momento exacto. Recordemos algo muy importante, hermano. Recordemos que Jesús dijo antes de partir a los cielos, ascender a los cielos, dijo: me voy porque el príncipe de este mundo viene a gobernar. Apocalipsis 12:9 dice que el mundo entero está gobernado por Satanás. Dentro del mundo, o sea, el globo terráqueo, existen las sectas religiosas a nivel mundial. ¿A dónde están ellas? ¿En el aire o están en la tierra? Están en la tierra. ¿Qué significa entonces? Que también son gobernadas por Satanás. Aunque la persona piense que está en lo más alto de la cúspide del conocimiento y que pertenece a la congregación más santa de esta tierra. Pero en esta tierra no existen los santos. Todos los hombres somos mentirosos, según lo que dice la Escritura, Romanos 8:7, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y aquel que dice que no miente, hace mentiroso a Dios, porque es Dios quien está diciendo que los hombres mentimos. Entonces, el tercer día de Dios, ¿cuándo es que comenzó? El tercer día de Dios, que es el tercer milenio. Para que nosotros empecemos a vivir delante de Él, tenemos que entrar en ese reposo, en ese día, que es el tercer día. Repetimos el versículo 2, Oseas 6:2. Y nos dará vida después de 2 días, ¿verdad? En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, el tercer día, ¿cuándo empieza? Empieza hasta el tercer milenio. Pero ¿cuándo empezó el tercer milenio? ¿O no ha empezado el tercer milenio? ¿Qué dice usted, hermano? Ya empezó. ¿Ya empezó? ¿Usted qué dice? No ha empezado. Bueno, no sabe. Entonces, el tercer milenio, ¿cuándo empezó el tercer milenio? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a cumplir años, ¿verdad? Tenía 29 años Jorge, pero hoy él cumple 30.
Hoy cumple 30 años. A las 12:01 del siguiente día, ¿cuántos años tiene Jorge ya? ¿Ah? Entró a sus 31 años. Ya los 30 años ya los vivió. Ya no los cumplió. ¿O no los ha cumplido? Si ya los cumplió, ya cumplió sus 30 años. Ya los vivió sus 30 años. Está viviendo el año 31. Un segundito, menos de un segundito, ya entró a sus 31 años. Ya cambió, ya sus 30 años los dejó botados. ¿O no es así? Ella dice que no. Entonces, ahora vemos el tercer milenio. ¿Cuándo comenzó el tercer milenio entonces? Según el ejemplo que estamos poniendo. Cuando la agujita del reloj marcó 2000, año 2000 y un segundo. Terminó el segundo milenio, entramos al tercer milenio. ¿O no es así? Sí. ¿Ah? Entonces, Dios, a través de Jesucristo, nos prometió a otro consolador. ¿Verdad? En San Juan 14:16 dice la Escritura, y yo rogaré al Padre, y el Padre os dará otro consolador. La palabra otro significa que es el mismo. Que este otro consolador es el mismo Jesucristo. O que este otro consolador es el mismo Padre Eterno. Por ponerle nombre, pues. O el Señor Jehová, este otro consolador será el mismo Padre. De San Juan 4:24, Dios es Espíritu. Dice que es otro consolador. Pero este otro consolador, ¿cuándo es que desciende en la tierra? Porque según lo que dice la Escritura, que este evangelio que está vigente ahora no es para los hombres de carne y hueso, según Gálatas 1:1. Pablo dice apóstol, no de hombres. Está diciendo que Pablo dice que él es apóstol, pero que no es apóstol de los hombres. Claro, tantas cosas que quisiera explicar en un segundo, no se puede. La gente conoce a Saulo de Tarso, pero a Pablo no lo conocen, porque las personas piensan que Dios le cambió el nombre de Saulo y le puso Pablo. ¿Verdad? Entonces, el que representa la figura de Pablo es aquel hombre conocido como Saulo de Tarso. Pero si buscamos a Pablo en el registro público de las personas en Israel, no aparece. Porque él no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo, según su acta de nacimiento. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién es que Dios nombró Pablo? Ese es el punto. Llamó Pablo, según los eruditos estudiosos del mundo religioso, dice, Pablo significa hombre pequeño, ¿verdad? Pero Dios no se refería al tamaño, porque Dios no está viendo su estatura ni la hermosura de su parecer, sino que Dios está viendo solo el corazón. ¿Y qué es el corazón del hombre? No es este que tira sangre, este es una bomba, un órgano más del cuerpo, como el hígado y los riñones. El corazón del que Dios nos habla es de nuestros pensamientos, de donde salen los buenos pensamientos y las malas cosas. Ese es el corazón que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Entonces, este Pablo, que significa pequeño, ¿por qué Dios le puso Pablo y a quién le puso Pablo? Le puso Pablo a aquel que estuvo con él desde antes de la fundación del mundo y que estuvo dormido en aquel cuerpo conocido como Saulo de Tarso. Este Saulo de Tarso fue el perseguidor de la iglesia, que era muy celoso, ¿verdad?, de las tradiciones de sus padres. Pero el Pablo, ¿quién era Pablo? Era el santo ser que moraba en aquel hombre conocido como Saulo. ¿Verdad? Que Pablo significa pequeño. Por eso dice la Escritura, ahí en el libro de
Mateo, vamos a leer Mateo 11. Mateo 11 para no quedar ahí incompleto ese pedacito. Once. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Aquí nos habla de un pequeño. La Escritura dice que de entre los hombres nacidos de mujer, no se había levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Verdad? Pero dice que el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. Entonces, ¿quién era este pequeño? Si Pablo significa pequeño, ¿quién era este pequeño? Al que se refería el Señor. Se refería a Pablo, a aquel que estuvo con él desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer ya bajo la revelación del misterio en el libro de 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo creo que es 8 o 9. 8, ¿verdad? 8, vamos a buscarlo. 1 Corintios 15, 8. 1 Corintios 15, 8. Vamos a ver este pequeño. 15, 8. Aquí estamos. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 9. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a leer Efesios 3:8. Aquí vimos que a él se le apareció, dice, como a un abortivo. Yo, dice, que soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él siempre se ponía en último lugar, el apóstol Pablo, que es el apóstol a quien Dios le reveló el misterio de la gracia. No fue a los apóstoles, a los 11, ni a los 10 que quedaron, sino que fue al apóstol Pablo. ¿Verdad que fue lo que le fue revelado? El misterio de la gracia, según Efesios 3:10, 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Efesios 3, dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Verdad? Recordemos que esto de que él fue hecho ministro, Jesús se lo había profetizado en el encuentro en Damasco. En Hechos 26:16, Jesús se lo dijo en el encuentro de Damasco. Vamos a leerlo. Hechos 26:16. Hechos 26:16. Como dice el apóstol Pablo, aún tenemos muchas cosas que deciros, pero difíciles de explicar. Difíciles de explicar. No se pueden explicar en un rato. 26:16 de Hechos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Aquí le dio Jesucristo en el encuentro en Damasco, le está diciendo que se le apareció a él para ponerlo como ministro. Pero él no era simplemente un ministro, como los apóstoles que también eran ministros porque ministraban el evangelio, sino que él fue puesto por ministro de un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Es un ministerio, pero en ese ministerio ponen a un líder, que es el ministro del Ministerio de Salud, que también tiene que ser médico, obviamente, ¿verdad?
y que todos los que están bajo su cargo, los médicos, las enfermeras, pero también hay médicos mejores que él, pero el presidente quiso ponerlo a él como ministro, ese es el ministro. A ese ministro se rigen todos los doctores. Entonces, el apóstol Pablo fue puesto por ministro de un ministerio espiritual. Ministerio pasado era un ministerio de ojo por ojo y diente por diente, visible y tocante. Hubo un cambio, Hebreos 7:12, volvemos a leerlo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley, de lo visible y tocante a lo invisible. Estos cambios son los que el hombre no ha podido entender. Por eso es que está sumergido todavía en el mundo religioso, esperanzado a una doctrina que inventaron los hombres, que han andado perdidos. ¿A dónde? En los 2 días que estamos viendo. Para llegar al tercer día, no han podido llegar a ese tercer día. Todavía están en los 2 días. ¿Qué sucedió en esos 2 días? Pero vamos a leer Efesios 3:8, que nos estaba regalando el hermano por el Espíritu. Efesios 3:8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Ve? Continúa diciendo que es el más pequeño de todos los santos. No lo dice por gusto. Recordemos que esto únicamente lo vamos a poder entender por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Dónde es que lo tenemos? 3:5, ¿verdad? Sí, misterio dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Este mensaje no se puede entender por la carne. Si el hombre cree que es muy inteligente, lo va a entender por la carne, no lo va a entender nunca. Va a seguir sumergido en los 2 días. ¿Qué pasaron en esos 2 días? Vamos a leer Hechos 14. ¿Qué sucedió en Hechos 14:16? Que es donde salieron todas las sectas religiosas que existen a nivel mundial en esos 2 días. ¿Qué estamos hablando de esos 2 días? Son 2000 años. En esos 2000 años aparecieron todas las sectas religiosas que existen hasta el día de hoy y siguen apareciendo más, ¿verdad? Congregaciones, ministerios nacionales e internacionales. Nacatamaleros les llamo yo, hablando con el idioma nicaragüense. Después de una buena cena con Nacatamal se pusieron a soñar que Dios les había dado un ministerio y ¡pum!, pusieron su iglesita, la llenaron de esclavos y empezaron a vivir de ellos. Pero eso no es el evangelio. ¿Cómo es que se debe predicar el evangelio de verdad? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿cómo es que se debe de anunciar? Gratuitamente y sin palabras persuasivas, para que el día de mañana nos tengan que dar algo. Ni agua ni siquiera tienen que darnos. Porque no fueron ustedes los que nos mandaron a hablar de estas cosas, sino que fue Dios. Y si Dios fue quien nos mandó, Él verá si nos deja morir de hambre. Esa es cosa de Él. No es problema de ustedes, no es problema de ninguno de los que oyen, es problema de Él. Y Él verá si nos deja aguantar. Pero como dice la Escritura, como dice el Señor en su palabra, que si es la voluntad de Él que perezcamos haciendo el bien, que es mejor perecer haciendo el bien, dice, que haciendo el mal. Si es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucedió en esos 2 días donde salieron los testigos de Jehová, donde salieron los mormones, donde salieron los legüeyanos, donde salieron las miles de sectas religiosas que existen a nivel mundial hoy en día? ¿En qué tiempo fue que salieron ellos? En los 2 días. ¿Qué sucedió en esos 2 días? 14:16 del libro de los Hechos. Sigue diciendo la palabra por el Espíritu. Dice así: en las edades pasadas, o sea que en los tiempos pasados, en las edades pasadas, Él, hablando de Dios, Él ha dejado a todas las gentes. Porque ¿qué son los que visitan las iglesias? Las conocidas llamadas iglesias. Son personas, son gentes. Entonces, en las edades pasadas, en estos 2000 años, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Cómo andan las personas? En sus propios caminos. Y ese no es el camino de Dios. Es el camino que inventó un hombre
después de una cena nacatamalera. Inventó un gran ministerio, se hizo millonario, puso sucursales en todo el mundo y ahora está tranquilo. Puso su empresa religiosa y vive bien, ¿verdad? Pero, ¿qué recompensa tendrá este hombre el día de mañana? ¿De Dios o de los hombres? Él tiene la recompensa de los hombres, pero la de Dios no la tiene. ¿Por qué? Porque él no se ha acercado confiadamente hasta el trono de la gracia, sino que se ha acercado a un lugar donde mira que hay lucro. Anda con sus ojos de carne, buscando cómo cubrir o solventar sus necesidades. Pero bien, ¿cuándo fue que sucedió esto entonces? En las edades pasadas. ¿Cuántas sectas religiosas hay ahora que la gente ha venido inventando? Y se dividen, sale una secta, sale otra, de la misma salen hasta 10 ramas. ¿Por qué? Porque vieron que ya Salomón se hizo rico, puso su ministerio y se hizo millonario. Ah, no, yo era discípulo de Salomón, pero es que viera que Salomón tenía unas cosas raras. Mejor me vine a poner yo mi propia iglesia aquí, porque ya lo miré el hombre que estaba desviado, ¿verdad? Ya puso su empresita por allá el otro y empezó a jalar esclavos para que lo mantengan a él también, porque ya vieron que Salomón se hizo rico. Entonces así ha venido esto, proliferándose sin el amor de Dios. ¿Cuál es el amor que tienen? Es el amor humano. Entonces, en las edades pasadas anda metido a ¿quién? El mundo religioso, ¿verdad? El mundo religioso anda metido ¿a dónde? En las edades pasadas. Y se encuentran también ¿dónde? En Efesios capítulo 4 versículo 17. ¿Dónde está ese Efesios 4, 17? Dice que andan en la vanidad de sus propias mentes. 4:17. Ya estamos finalizando, hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor. 4:17 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles son estos otros gentiles? ¿Cuáles son estos otros gentiles? Porque nosotros también somos gentiles, pero no somos de esos mismos gentiles. Porque no andamos buscando cómo robarle a la gente. ¿O somos de los mismos? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que hay otros tipos de gentiles. Lo mismo que los judíos. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Les está diciendo el Señor. Quiere decir que habían otros tipos de israelitas. Y habían verdaderos israelitas como Natanael, ¿verdad? Es aquí un verdadero israelita, dicen, el cual no hay engaño, pero habían otros que eran mentirosos. Entonces hay otros tipos también de israelitas. También hay otros tipos de gentiles. Por eso dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. ¿Quiénes son estos que andan en la vanidad de su mente? Los que andan en las edades pasadas, perdidos en los 2 días. No se han dado cuenta que ya entró el tercer milenio, el tercer día de Dios, que es cuando Dios nos promete enviarnos al otro consolador, de San Juan 14:16. ¿Verdad? ¿Cómo tienen el entendimiento estos otros gentiles? Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? Los que nos hemos acercado al trono de la gracia, no hemos aprendido así de Él. A ser insensibles, andar perdidos en la vanidad de nuestra propia mente. No, sino que estamos atentos ¿a qué? A la alianza del otro consolador, de San Juan 14:16, el cual procede del Padre. Entonces, estamos en el 19. Por la dureza de su corazón, los cuales después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Ves? Dice que nos despojemos del viejo hombre, del dormilón. Del hombre dormilón, Salomón. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ves? Que es donde Dios quiere que estemos, en el espíritu de nuestra mente, que estemos renovados, que la mente de nosotros sea una mente renovada, porque si tenemos una mente retrógrada, no vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Cuando yo me pongo, me sumerjo en lo que yo pienso y no doy espacio, no abro mi corazón. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, eso es lo que el Señor está haciendo cuando estamos anunciando la palabra a alguien que es un gran religioso de Cienzuelas, que hace 2000 años anda atrás de una secta religiosa creyendo que es la más pura, y se le anuncia este evangelio y él no lo oye. ¿Quién es el que está hablando? Es Dios el que le está tocando la puerta. Él mira al hombre, y ese es el error de nosotros los humanos, que miramos al hombre. Ah, no, yo a esa no le oigo, no, es que es una mujer la que está hablando. Si este evangelio es por el Espíritu, las palabras que está hablando, aquella que físicamente nuestros ojos ven como mujer, es el Espíritu, es la voz del Espíritu la que tenemos que lograr ver. ¿Para qué estamos viendo a la mujer? Miremos la voz, oigamos la voz del Espíritu, porque esa voz es la que nos va a llevar ¿a dónde? Al trono de la gracia, para hallar ¿qué? Un oportuno socorro. La gente está viendo las cosas que se ven, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Y cómo sigue el hombre ahora siempre? Viendo las cosas que se ven, y como dice que anda en el Espíritu. Sí, hermano, que tuve 30 días de ayuno sin cortar, hermano, ahorita ando en el Espíritu. Pero quiere decir que no estuviste comiendo materia. Pero que yo sepa, un ser humano más de 7 días sin comer no vive. Y este dice que duró 30 días. Semejante mentira la que está diciendo. Hay otros que dicen que han durado 40 días. Y otros que han ayunado 42 días, más que el Señor. ¿Qué clases mentiras las que la gente habla? ¿Verdad? Pero bueno, que la gracia, ¿verdad?, de nuestro gran Dios, hermanos, haya quedado puesta en vuestros corazones, y esperemos en Dios que hayamos logrado entender algo, aunque sea una porcioncita de esta gran verdad, que nos quede en nuestros corazones. Nos va a ayudar para siempre nos va a ayudar. Tal vez hoy no logramos entender muchas cosas, pero Dios nos va a ir ayudando para que vayamos entendiendo las cosas que son de Dios. Abba Padre. El corazón de nosotros es la mente del Espíritu. Nuestros corazones son los que Dios está viendo, ¿verdad? Pero el corazón de cada uno de nosotros que Dios ve es el Espíritu. Recordemos aquel versículo que nos leyó la hermana hace creo como 3 o 4 domingos, cuando le querían pegar fuego. Señor, oramos para que les caiga fuego a esto, como oró Elías. Y el Señor les dijo, pero ustedes no saben de qué espíritu sois. ¿Cómo van a orar para que estos hombres sean quemados? ¿Verdad? Ustedes descienden del Espíritu de Dios, y Dios es amor. Lo que tenemos que hacer con estas personas que no creen, hay que hablarles con amor, para que se acerquen confiadamente al trono de la gracia. Pero si nosotros les hablamos burlándonos, regañándolos, ¿usted cree que la gente se va a acercar? Hay que acercarse a ellos con mucho amor, ¿verdad? Porque nosotros sí sabemos de qué espíritu somos.
Lucas 9:55. Lucas 9:55. Van a oír es un versículo corto, pero muy profundo. Lucas 9:55. 9:55. Aquí estamos. 55. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, vamos a leerlo el 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Verdad? Entonces, volviéndose él, el Señor, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a la otra aldea. ¿Verdad? Ellos no, ¿por qué? ¿Por qué ellos actuaban de esa manera? Recordemos que leímos en Lucas 24:45 y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Después de resucitado, ¿cómo andarían aquí que apenas andaban con el maestro todavía? Ni siquiera habían crucificado al maestro. Andaban perdidos. Solo sabían que el hombre era un hombre de Dios, pero no sabían cómo era el asunto. No entendían las palabras correctas, el significado correcto que Jesús les daba a las palabras. Él les daba un significado humano. Jesús les interpretaba con un sentido espiritual las palabras que venían de su Padre. Igual sucede hoy. La gente me oye hablar, creen que soy yo el que hablo y me interpretan de otra forma. Piensan que yo soy satánico porque les digo que el bautismo de agua es brujería, que el que diezme es brujo y es maldito. Entonces me interpretan que yo soy malo porque les digo esas cosas, porque ellos están acostumbrados a que tienen que diezmar y a que tienen que irse a bautizar con agua. Porque la escritura dice en Marco, ¿cuál Marco? 16, que era 16, 18 por ahí. Que dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Más el que no creyere, será condenado. Pero cuando está hablando la palabra esto, lo está diciendo para el tiempo de la ley. ¿En qué tiempo estamos ahora? En el tiempo de la gracia, cuando hubo un cambio de ley. Ellos están con la ley antigua. Y obviamente en ese tiempo tenía validez, porque el que no se bautizaba era condenado. Pero ahora también, si no somos bautizados, somos condenados. Pero ¿cuál es el bautismo que tenemos que recibir ahora? El bautismo del Espíritu. Porque en Lucas 3:16, ¿qué dice? A la verdad yo los bautizo con agua, pero viene otro detrás de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ese bautismo espiritual es el que necesitamos tener. ¿Y cuál es el bautismo espiritual? La misericordia. Esta palabra es la que debemos de tener en nuestros corazones, aquí, grabada. Porque si estas Biblias las mandan a desaparecer, ¿cómo hacemos? Se acabó el evangelio. Ya nadie puede predicar nada. Por eso es necesario que esa palabra ahora more en nosotros, adentro de nosotros. Es una promesa. Y es la promesa que Dios ha hecho, que Él iba a inscribir en nuestros corazones esta palabra. Amén, hermano. Era una capsulita que se había quedado ahí botada. Una capsulita.